Quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos. Doy primeramente gracias al Señor por la oportunidad que nos da de estar de nuevo aquí en este lugar, trayendo una nueva enseñanza para ustedes. Esperamos que esta enseñanza pueda ser de bendición a sus vidas. Hoy es miércoles 15 de abril del 2020 y bueno, aquí estamos y la enseñanza del día de hoy es una enseñanza que es muy vital en la vida de todos los creyentes. Antes de comenzar a introducirnos en la verdad bíblica acerca de los diezmos, yo quiero que usted entienda que esto no es una nueva revelación, esto es algo que siempre ha estado allí en la palabra, pero que lastimosamente poco y nada se enseña acerca de este tema de los diezmos. Efesios 4:11 habla ya, es el llamado de los pastores, de los ministros, de los evangelistas, y nosotros como ministros tenemos la responsabilidad de enseñar las verdades bíblicas del evangelio. El apóstol Pablo, quien fue el último de los apóstoles, él habló en sus cartas paulinas, en sus epístolas, que estos últimos tiempos estarían marcados por el comercio impresionante de la fe, y lastimosamente hoy en día está la realidad en muchos púlpitos. Lastimosamente el pueblo cristiano somos juzgados por este tema que algunos no entienden y tristemente pasa esto. Entonces tengo aquí una primera cita, habla 1 Timoteo 6 del 3 al 9, dice así: si alguno enseña otra cosa y no se conforma con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, dice, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas y disputas necias de hombre, corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Entonces aquí el apóstol Pablo está haciendo una exhortación realmente que hay ministros que toman la piedad como fuente de ganancia. Y ahí dice el versículo, que lo puedes ver ahí, dice, apártate de los tales. O sea que si yo como creyente estoy viendo esto allí en mi congregación, este abuso desmedido, la Biblia me autoriza para que yo me aparte de allí. Pero tristemente aún ni eso se puede hoy en día, porque hay iglesias que subyugan a las personas y les dicen que si se van de la iglesia van a acarrear maldición y que son necios y una cantidad de cosas. Y vuelvo y digo, esto es triste y vergonzoso, y lo he visto en 20 años que llevo sirviendo en el Señor. Y aquí el mismo versículo dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. O sea que si vemos bíblicamente todo esto, el tema de la piedad como fuente de ganancia, esto es lo que está llevando a la destrucción o la perdición de muchos ministerios. Y sabemos que estamos en la recta final, sabemos que estamos en los últimos tiempos, y una de las señales es que en los últimos tiempos se levantarían falsos profetas y falsos maestros y engañarían a muchos. Y lo estamos viendo, entonces es una señal de los últimos tiempos. Creo que todos los creyentes, cuando hemos predicado el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, hemos sido víctimas, digámoslo así, de personas que nos acusan, nos dicen es que las iglesias, es que los pastores, y tienen un concepto realmente errado por causa de todo esto. Y a veces hacemos la invitación a nuestros familiares, a nuestros amigos, los invitamos a Cristo, los invitamos a alguna iglesia. Me pasó hace más de 10 años, invité a una persona a la iglesia y preciso ese día recogieron diezmos, ofrendas, primicias, una cantidad de cosas, y esa persona que yo invité simplemente al final salió, me dijo muchas gracias, yo no quiero saber nada de esto. Para mí fue realmente vergonzoso. De ahí nació realmente esto de empezar a estudiar este tema acerca de los diezmos, porque siempre en las iglesias se les inculca a los creyentes a diezmar, pero no se les soporta en la palabra de Dios lo que realmente representa los diezmos. Y ese es el motivo de este mensaje del día de hoy. No se trata de atacar a ninguno, pero sí se trata de que conozcamos la verdad bíblica a través de la palabra de Dios. Entonces se inculca a los creyentes a diezmar, pero no se les da enseñanzas soportadas bíblicamente acerca del tema. Solamente se toman unos textos, se sacan del contexto y se vuelven un pretexto. Entonces debemos tener presente la cronología bíblica
y la hermeneuta bíblica para saber en qué tiempo está hablando el Señor. Recordemos que la Biblia tiene libros de historia, libros de poesía, libros proféticos, pero en su mayor parte son de la historia, que lo vemos desde el Génesis hasta el tiempo de Malaquías. Son los libros que hacen parte de la historia bíblica. Entonces, en gran parte de las iglesias del continente americano, en especial, se predica acerca de la gracia. Decimos que estamos bajo la gracia, que es muchísimo mejor, pero se toma esto del diezmo, que es de la ley, y se le trata de introducir a la iglesia esto acerca de la ley. Entonces, antes de comenzar en el tema y de profundizar, quiero contarles un testimonio. Hace 2 años aproximadamente me contactó una familia, una pareja de novios, y yo no los distinguía a ellos. Una hermana del Señor me llamó a mi casa y me dijo: pastor, es que hay una parejita que se quiere casar y ellos son creyentes, pero entonces están buscando un pastor que los case. Pues realmente en el momento, pues yo le dije a la hermana, le dije: bueno, ¿y ellos son creyentes? Sí, ellos son creyentes. Le dije: pues lo ideal es que se casen en su iglesia, con su pastor. Y yo realmente, pues en el momento evadí el tema, le comenté a mi esposa, y entonces mi esposa debatíamos cuál era la situación o de pronto el impedimento para impedir que una pareja se casara. Yo le decía a ella que posiblemente que fuera una nueva unión, que tuvieran hijos por fuera. Bueno, había que mirar. Finalmente, y bueno, yo creo que Dios puso este corazón, finalmente accedí a reunirme con esta pareja. Me invitaron a su casa, aquí en la localidad de Fontibón, en Bogotá, y fui a la casa de ellos, una pareja muy querida, 2 preciosos hijos, y realmente no había ningún impedimento. O sea, bíblicamente no había ningún impedimento. Ellos se conocían desde muy jóvenes, en ese tiempo tenían 2 niños, uno de 7 y uno de 9 añitos, una pareja realmente muy preciosa. Y oh sorpresa, yo me he llevado sorpresas en el Señor acerca de todo este tema de la mala interpretación, cuando ellos realmente me comentan, o no me comentan, con una hoja soportada, porque yo pude ver la hoja, me reservo el nombre de esa congregación, pero allí les estaban diciendo que el motivo número 1 por el cual no los casaban es porque la iglesia no estaba o no tenía registros de los diezmos de ellos como pareja. Porque resulta que en esta mega iglesia le toman en cuenta los diezmos, y ellos, pues obviamente ellos daban ofrenda, pero no llenaban el sobre, no llenaban los datos, y realmente pues la iglesia no tenía, como dicen, esos datos. Entonces les argumentaron por escrito, y lo pude ver, puedo dar testimonio, como dicen, delante del Señor, que esto es así, y esta pareja sabe que esto es así, donde decía ahí, decía: una persona que no diezma no es miembro de la congregación tal. Mire, para mí fue vergonzoso. Estaba esta pareja, estaba la mamá de uno de los jóvenes, no creyente, la señora, y para mí fue vergonzoso. Pero a la vez tuve el privilegio de explicarles que esto era una mala interpretación, que era un abuso, y realmente duramos como 2 horas y les pude explicar esto. ¿Saben algo? Finalmente yo no tuve ningún inconveniente. Les dije a ellos: yo no tengo inconveniente con casarlos, y si quieren, las puertas de la iglesia están abiertas. Finalmente así se hizo. Dios me dio el privilegio de realizar esa primera boda, y cuando terminamos la ceremonia, el novio se fue y me acercó: y pastor, muchas gracias, le agradezco, y me dijo: ¿cuánto le debemos? O sea, yo le dije: no, realmente usted no me debe nada. Le dije: hagamos algo, después que le quede tiempo, haga un almuerzo en su casa y me invita con mi esposa y mis hijos y compartimos. Y realmente así fue. Pero lo más importante fue que pudimos exaltar el nombre del Señor. Entonces, esto realmente, mire, yo en 20 años es porque tengo mi fe cimentada en el Señor, pero he visto una cantidad de cosas que realmente le arde uno en su corazón, y dice: ¿hasta dónde pueden llegar estos comerciantes de la fe? Porque no tiene otra palabra. Cuando sale un video y vemos en internet, dice que pastores, no, no son pastores, son falsos pastores, falsos maestros, son comerciantes de la fe. Entonces, hasta el día de hoy no he encontrado ningún argumento bíblico, como les decía, o un impedimento para que esta pareja se pudiera casar. No lo he encontrado. Solamente lo que le puedo decir: mandamientos de hombres, doctrinas de hombres, rudimentos de hombres, es lo que dice la palabra de Dios. No he sido puesto por juez de las personas que manipulan el evangelio, ni más faltaba. Será el Señor a quien a su tiempo nos pida cuentas, pero como dice en el libro de Judas 3, dice que debemos contender ardientemente por la fe que ha sido dada a los santos. O sea, nos arde nuestro corazón el poder defender el verdadero evangelio. El apóstol Pablo decía: no es que haya otro evangelio,
sino que hay algunos que lo han trastornado, o sea lo sacan de su contexto, y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces pido a Dios poder quitar cargas que han venido a muchas personas, aún creyentes hoy en día, por la mala interpretación de lo que dice la palabra de Dios, y más en este campo acerca del tema de los diezmos. Quiero confesarle que antes de ser llamado como pastor, por la gracia del Señor, estudié en un instituto bíblico en Bogotá, muy reconocido, durante 2 años intensos, y el 90% de la enseñanza fue muy centrada, fue muy bíblica, fue muy edificante, pero realmente en el pensum académico nunca incluyó este tema de los diezmos, y realmente no lo enseñan. Entonces digo, ¿por qué no lo enseñan? Si realmente, si saben que una persona va a estar ministerialmente en el Señor activo, pues se debería enseñar este principio para evitar esos abusos que estamos viendo hoy en día. Entonces, ahora sí, centrándonos en el tema de los diezmos, para comenzar quiero que sepa que hay 2 tipos de ministros del Evangelio que piden, digamos, en cierta forma los diezmos. Entonces, hay unos que lo hacen de buena voluntad, sin ánimo de lucro, pretendiendo expandir el Evangelio, y bueno, finalmente pues digamos que hasta ese punto es válido. Y hay otro grupo de ministros que lo hacen erróneamente, que lo hacen por lucro, que ellos saben, no sé si conscientes o en ignorancia, pero pareciera evidente que lo hacen con algo de dañar a las personas. Entonces, 1 Timoteo 6:10 dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero. No el dinero, entiéndame, el dinero no es malo, porque todos trabajamos, tenemos necesidad de proveer para nuestras casas, pero lo que dice acá 1 Timoteo 6:10, dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Dice, el cual codiciando, algunos, dice, se extraviaron de la fe. O sea que cuando hay amadores del dinero, ¿qué pasa? Que la persona está propensa a extraviarse de la fe. Aquí el texto nos advierte, nos aclara que se trata de creyentes que se desviaron de la fe por el amor al dinero. Como les decía, no es lo malo no es el dinero, sino el amor al dinero. Entonces, así como hay 2 tipos de pastores que siguen los diezmos, que es lo que vemos hoy en día, también veo que hay 2 tipos de personas que dan sus diezmos. Unos que lo hacen porque aman al Señor de todo su corazón, y su deseo es que la obra crezca, que el Evangelio se extienda, y así han sido adoctrinados. Y otros, en su gran mayoría, yo fui uno de esos durante 10 años, que lo hacíamos amedrantados y atemorizados por la palabra. Y la palabra es Malaquías 3:10, ahorita más adelante la vamos a mirar, a desglosar. Y Malaquías 3:10 me lo aprendí en 10 años, estando cada reunión que se hacía, Malaquías 3:10, malditos sois con maldición. Y como que venía el temor a la vida de uno, ¿será que estoy robando a Dios? Y usualmente estas iglesias de la prosperidad, cuando dan consejería y hay personas que tienen problemas económicos en la consejería, lo primero que le preguntan es, ¿tú estás diezmando al Señor? Es la primera pregunta que le hacen en consejería, y la persona, pues obviamente si está en una condición, va a decir, no hermano, es que no tengo trabajo. Ahí está el problema, ahí está la raíz. Tienes que ser fiel al Señor, tienes que estudiarlo, y automáticamente las consejerías en ese tema se centran en esa parte. Esto, como digo, es triste y vergonzoso. Por eso dice la palabra que debemos hacer lo que hacían los primeros creyentes en la iglesia de Berea. En Hechos 17:11 dice que cuando llegó Pablo y Silas, dice que ellos tenían los manuscritos para corroborar que lo que estaba hablando Pablo y Silas era verdad. O sea, yo ¿qué es lo que le quiero decir? Que hoy en día todo lo que un ministro dice en un púlpito, llámese pastor, ministro, como se llame, nosotros los creyentes tenemos que escudriñar que lo que está hablando ese hombre está de acorde a lo que dice la palabra de Dios. Y si no está de acorde a lo que dice la palabra de Dios, como creyentes tengo la autoridad de ir respetuosamente, debemos hacerlo, y pedirle a la persona, al líder o a esta persona que está enseñando, que nos explique realmente esa palabra. Eso es lo que realmente va a hacer para que sea un evangelio completamente sano. Otra cosa que yo le quiero aclarar, hay que entender que los diezmos sí son bíblicos, claro, porque están registrados allí en el libro del Deuteronomio, pero hay que entender que los diezmos no tenían ninguna relación con el dinero, con la plata. Y número 2, que los diezmos tenían un uso específico, que es lo que vamos a ver. Entonces, ¿qué es el diezmo bíblico? Pues la palabra diezmo obviamente es el 10% de algo. Es una décima parte, y el diezmo bíblico era el 10% de lo que producía la tierra y de lo que recogían de los que tenían animales, entonces traían un diezmo, ese era el diezmo.
Entonces tenemos que ver que en la Biblia el diezmo no tiene que ver nada, absolutamente nada con dinero. Y algunos dicen, es que no había dinero. Pues más adelante vamos a ver en Génesis 20:16 que sí había dinero desde el Génesis, sí había monedas. Pero algunos dicen, no, es que no había plata, por eso era que se traían los diezmos. Bueno, más adelante vamos a verlo. Entonces, número uno, para que preste atención, le doy esa recomendación, tenga allí su Biblia, escudriñela, ahí están los versículos, ahí saliendo en su pantalla, para que usted pueda corroborar con lo que yo le estoy hablando, lo que yo le estoy enseñando, está de acorde a la precisa palabra del Señor. Entonces, el diezmo número uno. Vamos a ver 4 diezmos en esta enseñanza, porque esta enseñanza la vamos a partir en 2 videos, porque es un poco extensa y queremos que quede completamente clara a cada uno de ustedes. Entonces el diezmo número 1 que yo encuentro acá se llama el diezmo levítico. Entonces está allí en Josué 14:3, dice así: porque a las 2 tribus y a la media tribu les ha dado Moisés heredad al otro lado del Jordán, mas a los levitas no les dio heredad entre ellos. Entonces aquí creo que nos está hablando el libro de Josué. ¿Recuerdan las 12 tribus de Israel? Por aquí creo que están las 12 tribus de Israel. Quizás pueden ver aquí en la parte de arriba, la tribu de Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Josué, Benjamín, Dan, Netalí, Gad y Aser. Esas son las 12 tribus de Israel. Pero resulta que cuando el Señor repartió heredad a estas 11 tribus, hubo una tribu que no le dio tierras, y esa fue la tribu de Leví. Pero ellos obtuvieron algo mejor, que era... Ellos eran sacerdotes del pueblo de sus hermanos, y ellos sí tenían el mandato, tenían la autoridad de parte de Dios de recoger los diezmos, pero digo, no era plata, la Biblia no decía que era plata, lo que vamos a ver es que era comida, era alimento lo que ellos recogían, y vamos a ver para qué lo utilizaban. Números 18:24 dice: porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda. Entonces aquí está diciendo el texto claramente que a los levitas les dio por heredad los diezmos. Entonces este versículo que está en el libro histórico está hablando claramente que el diezmo fue una heredad únicamente para la tribu de Leví y no para la iglesia. ¿Por qué no para la iglesia? Porque resulta que la iglesia, en ese tiempo no existía la iglesia. Existía el pueblo judío, los israelitas, el pueblo, lo que llamamos el pueblo de Dios. Hebreos 7:5. Nos saltamos al Nuevo Testamento, dice: ciertamente de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Y aquí está diciendo que ellos podían recoger los diezmos según la ley. Nosotros no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Es decir, que sus hermanos, aunque también estos hayan salido de los lomos de Abraham. Quiero aclararle en esta parte de la enseñanza que los ministros que cita el Señor en Efesios 4:11, que dice que el Señor mismo constituyó a unos pastores, evangelistas, maestros, no somos levitas, no somos de la tribu de Leví, no somos ni judíos. A veces somos judíos, y perdónenme que esto suena feo, pero no somos judíos, ni practicamos ritos judíos, ni estamos imponiendo la ley de los judíos. Entonces nosotros nos basamos por el Nuevo Testamento. Obviamente, claro, tenemos como referencia el Antiguo Testamento como parte de la historia para conocer la historia bíblica, para conocer la profecía bíblica, pero realmente estamos en el Nuevo Testamento. Si usted lo puede ver, en las cartas paulinas el apóstol Pablo nos llamaba a nosotros hermanos, o sea que esas cartas estaban dirigidas a la iglesia, y nosotros somos la iglesia de Cristo comprada a precio de sangre. Entonces, diezmo número 1, diezmo levítico. Quedamos claros que era un diezmo para la tribu de Leví y que los pastores hoy en día no somos levitas. Diezmo número 2, está el diezmo de los diezmos. Números 18:26 dice: así hablarás a los levitas y les dirás: cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. Entonces aquí está otra vez hablando acerca de los levitas. Entonces entendemos por la escritura que esto simplemente le correspondía a la tribu de Leví. Hoy en día, présteme atención, mi amado hermano, hoy en día hay movimientos apostólicos y se abren nuevas obras, y le quiero aclarar que no estoy en contra de que se abran nuevas obras, sino la cuestión es que se han hecho unas coberturas apostólicas o algo que llaman coberturas, donde a una obra nueva le exigen dar el diezmo de los diezmos,
Y eso no es un secreto. La mayoría de entidades de pastores o asociación de pastores, la mayoría, no la que pertenecemos, nosotros pertenecemos a una asociación muy preciosa, muy bonita, donde antes nos ayudamos, nos colaboramos y es algo muy precioso, pero la mayoría le siguen a los nuevos pastores y nuevas obras el diezmo de los diezmos. O sea, ¿qué están haciendo? Están usurpando la ley levita. Diezmo número 3, está un diezmo anual, que es una fiesta judía. Mire, este es uno de los diezmos que más me gusta y se lo voy a explicar a través de la palabra de Dios. Dice así, Deuteronomio 14, 22 al 27. Dice indefectiblemente. Cuando dice indefectiblemente, o sea, es que se tenía que hacer como está escrito en la palabra de Dios. Diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. O sea, que aquí nos está diciendo que no era cada 8 días, no era cada mes, sino era cada año. Y fíjese bien que aquí el mismo texto nos está diciendo para quién era este diezmo. Dice, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Entonces, hasta aquí lo que estamos viendo, está hablando que este diezmo era para quién, era para nosotros, porque dice, y comerás. ¿Y te alegrarás para qué? Para que aprendas a temer al Señor. Es como lo que estamos haciendo ahora, que está escaseando el alimento, nos sentamos a la mesa con nuestras familias, sea arroz con huevo y un pataconcito, pero damos gracias al Señor. ¿Por qué? Porque Dios nos ha bendecido. Entonces, este diezmo era para uno mismo. Yo alguna vez escuché a un ministro y él decía que el diezmo no se podía tocar, que el diezmo no se podía gastar. Es más, que si uno no daba el diezmo, tocaba pagar intereses. Mire, yo me he enterado de unas cosas y esto no es un secreto. Yo creo que muchos de ustedes que me están viendo allí han escuchado que tenían que pagar un interés por no haber pagado el diezmo. Entonces imagínense, o sea, esto realmente es absurdo. Aquí la Biblia no está haciendo esto. Ahora bien, le voy a demostrar que dinero sí había. Y aquí dice, siguiendo la lectura, aquí el Deuteronomio dice, y si el camino fuere tan largo que no pueda llevarlo, porque obviamente, claro, imagínense un camionado bueno, no existían los camiones en ese tiempo, pero una carreta cargada de mercado, tal vez un animal, dice, si el camino fuere tan largo que no pueda llevarlo por estar lejos de ti, el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para ponerle en su nombre, cuando Jehová el Señor te bendijere, entonces lo venderás. Aquí está hablando de dinero. Dice, y guardarás el dinero en tu mano. Entonces aquí estaba diciendo que como si el camino fuera tan largo, porque era el lugar que el Señor escogiere, entonces dice que lo vendiera, guardara el dinero en su mano, y no dice que se lo llevara al pastor, no dice que se lo llevara a la iglesia, no está diciendo esto. Dice, vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere y darás el dinero por todo lo que deseas. O está diciendo recompra, o sea, tenía que hacer nuevamente una compra por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, por cualquier cosa que tú deseares. No la iglesia, que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios. Y dice, y te alegrarás tú y tu familia. Oiga, qué bueno es el Señor. Imagínense, en el Antiguo Testamento, el Señor teniendo cuidado de nosotros, enseñándonos que guardáramos ese diezmo anual, y que cuando nos sentáramos a comer, que ahora pues no debemos hacerlo normalmente, sino todos los días, que diéramos gracias al Señor por sus misericordias. Por eso yo les decía que este es uno de los diezmos que más me gustan, y es un diezmo que no se enseña. Un día tú puedes encontrar allí en internet y realmente esto no se enseña. ¿Por qué? Porque no se estudia, y si no se estudia, pues obviamente no se puede hablar de lo que no se sabe. Entonces, le digo que es un tema que a mí me gusta muchísimo, este tema de este versículo que habla allí, y se lo voy a decir, aunque yo estoy en la gracia y en la iglesia que tenemos el privilegio de enseñar, hablamos acerca de la gracia. Este diezmo yo lo practico de una forma simbólica. ¿Qué hago? Que trabajo todo el año, y al final de año lo que hago con mis vacaciones, porque no me dedico al ministerio de tiempo completo, trabajo en una compañía hace 8 años, y al final de año la empresa nos da nuestras vacaciones, nos da nuestra prima navideña, nuestro sueldo, y lo que yo hago es coger mi vehículo, mi familia, y nos vamos a compartir con nuestra familia. ¿Y qué hace? Hacemos lo que dice ahí, comemos delante del Señor, nos agradecemos, compartimos y la pasamos bien. Entonces lo practico prácticamente como algo simbólico. Entonces lo invito para que usted también lea, escudriñe la palabra, viva por la palabra, medite en lo que dice la palabra de Dios. Mira, el problema es de los pastores que no escudriñan
y por el amor al dinero. Y el otro problema es de las personas que no escudriñan la palabra de Dios. Mire, la palabra de Dios no es para que se la aprenda el pastor, es para que todos, absolutamente todos, meditemos allí. Dice en el Salmo 119:97, creo que es, dice que cuánto amo yo tu ley, dice que todo el día se llama mi meditación. O sea, nos está dando una orden a que nosotros escudriñemos qué es lo que dice la palabra del Señor. Entonces, volviendo al tema, con base a la posición de los ministros que insisten en tomar los diezmos de la iglesia, aclaro con la autoridad como ministro del Evangelio y por la palabra, que si lo hacen, deben hacerlo, como dice, indefectiblemente, como dice la palabra. Hay un versículo en el Nuevo Testamento y es Santiago 2:10. Dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, dice, se hace culpable de todos. Entonces, si una iglesia recoge diezmos, pues repártalos, como dice según también la ley, pero eso realmente no se hace. Ahora bien, entonces no le digo, si un pastor insiste en esto, pues obviamente debe realmente rendirle cuentas a Dios de todo esto. Mi deseo es que el que estaba en el error o no tenía conocimiento acerca de este tema, simplemente adopte esta postura, no se condene. Si en el lugar donde usted va lo han oprimido con esto, pues realmente tenga la paz en el Señor, que la palabra, usted no está robando a Dios, porque realmente la palabra es clara acerca de esto. Yo quiero que usted también tenga la claridad y tenga la certeza que ningún libro, ni ninguna enseñanza, yo tengo esta enseñanza, se llama La Verdad Bíblica acerca de los diezmos. Si usted nos escribe a nuestro correo, se contacta con nosotros, yo se la puedo hacer llegar por PDF, no tiene ningún costo. Lo importante es que podamos tener claridad en la palabra de Dios. Pero ningún libro ni ninguna enseñanza puede reemplazar la infalible palabra de Dios. Por encima enseñamos lo que dice la palabra de Dios. Vamos al diezmo número 4, ya para ir terminando. El diezmo número 4 es el diezmo para las personas menos favorecidas. Dice aquí en Deuteronomio 14:28. Dice, al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año. Entonces, si aquí analizamos, hacemos un paréntesis, tampoco era un diezmo que se traía cada mes ni cada 8 días. Este diezmo era cada 3 años y tenía también un uso específico. Sigamos leyendo, dice, y lo guardarás en tus ciudades y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo. Y présteme atención, esta es la clave de este diezmo número 4. Dice, y el extranjero y el huérfano y la viuda que hubieren en tus poblaciones, dice, y comerán y serán saciados. Mire que estuve buscando el significado de la palabra saciados, y la palabra saciados es como dicen ya cuando lo invitan a usted a comer y ya usted que le dice, quiero otro poquito, y usted dice, no, ya no más porque estoy completa. Esa es la palabra saciados. Entonces aquí dice que a estas personas se deben saciar, o sea, si se recogen diezmos, también ese es un diezmo que se debe dar a los extranjeros, huérfanos y la viuda, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que hiciera en tus manos. Entonces este diezmo, como lo apreciamos, vemos que no se recogía cada 8 días, sino era cada 3 años y tenía un uso específico, y vuelve y recuerda a acordarse de los levitas judíos. Le hago una pregunta aquí en este momento. ¿Cuándo ha visto que los diezmos que se recogen en las iglesias se dediquen exclusivamente para estas personas específicamente? Tal vez algunos me podrán decir, sí hermano, en la iglesia tenemos acciones con habitantes de calles o con población desplazada. Claro que todo eso está bien, pero aquí está hablando que en el momento que se recoja un diezmo se debe dar a estas personas, extranjeros, viudas, huérfanos, hasta saciarlos. No de lo que sobre, no un poquito, sino hoy en día estamos trabajando por la gracia del Señor en una iglesia en el centro de Bogotá también, Central Park, que es una iglesia que está prácticamente enfocada a la población venezolana. Allí ha sido de bendición el poder trabajar con esta población, con estos hermanos. Hay muchas personas que ya conocían del Señor y otros que han conocido del Señor, y ha sido algo muy precioso, muy bonito, todos los líderes, los servidores, el poder sentarnos, ir allí a esos hoteles en el centro de Bogotá. Mire, yo creo que usted que me está viendo, yo creo que usted no está en la condición de la que está viviendo estas personas. Aquí en Bogotá pagan una habitación, la más económica es de 4.500, 5.000 pesos, que se llaman los camarotes, que es uno en su naturaleza, uno diría, yo no me quedaría ahí, parecen prisiones, y realmente unos cuartos donde son camarotes y hasta 20 personas ahí metidas, pero la gente no tiene más.
pero en medio de todo ha sido un privilegio el poder ir y bendecirlos con algo. Porque gracias al Señor han llegado personas de diferentes iglesias, y aquí no es una iglesia, aquí no se trata de un pastor, no se trata de una membresía, no se trata de familias en Cristo, se trata del mismo Señor, de poder extender el Evangelio del Señor. Y ha sido maravilloso el poder compartir con estos hermanos allí. Y allí realmente lo hacemos. Ahora bien, si las iglesias recogieran diezmo, tendríamos la obligación de mantener a estas personas. En algún momento, allí para Hugo, que es un gran amigo y hermano en el Señor y es uno de los que lidera la iglesia del centro, en algún momento llegó un pastor de una congregación allí a ayudarnos en esta labor, y este pastor traía este chip del diezmo, y resulta que él quería traer enseñanzas para inculcar a los venezolanos a diezmar, que tocaba enseñar a ellos a diezmar, que porque lo que ellos estaban viviendo era porque no estaban diezmando. O sea, imagínense hasta dónde llega esto. Hugo me comentó algo, y realmente pues imagínense, si estoy enseñando esto es porque estoy totalmente en contra de esta opresión con el tema de los diezmos. Y realmente pues yo le dije a Hugo, no, tú tienes que hablar con ese pastor y dile que no, esto no es así, esto no se trata de eso. Y Dios le dio sabiduría a Hugo, y Hugo habló con este pastor, y realmente este pastor hasta el sol de hoy no volvió. ¿Por qué? Porque él tal vez vio como negocio, vio la cantidad de venezolanos que había, yo no sé si los vio como un número de signo de pesos, pero fue algo triste que les quiero comentar. Entonces, hasta este momento hemos visto 4 diezmos. Uno es el diezmo levítico, el diezmo de los diezmos, el diezmo que era para nosotros anualmente, y el último diezmo que era para viudas, huérfanos y extranjeros. En nuestra segunda parte vamos a ver otros diezmos que menciona la Biblia. Entonces, mis amados, que Dios nos continúe bendiciendo, y hasta la próxima emisión.